en tiempos de Porfirio Díaz se llamaba Pax Porfiriana, que era una especie de acuerdo entre las élites para que el mundo fuera funcionando, o sea, el sistema productivo fuera funcionando, la generación de riqueza fuera funcionando, pero cuando había un grupo de trabajadores que quería exigir sus derechos o una comunidad que se oponía al despojo de las tierras, pues inmediatamente la ola estatal, en este caso era el Estado, por supuesto, pues desataba una violencia desmedida. Y en el caso mexicano, en el año 2000 se conoce como un momento de la alternancia en la vida política, en los hechos, porque, perdón, en el discurso, porque en los hechos pues no representó un cambio. Y Vicente Fox llega a la presidencia y al paso de 6 años se, se orquesta un fraude electoral, hoy ya comprobado con actas, hay diversos estudios que comprueban que hubo un fraude en contra de López Obrador, quien se hace de la presidencia es Felipe Calderón, y justamente para legitimar ese robo presidencial decide sacar al ejército. Hoy también ya sabemos que no hubo ninguna guerra contra el narcotráfico, como ellos decían, sino que fue una alianza con el cártel de Sinaloa para tratar de acabar a otras expresiones. La historia delictiva en el país, fíjense, el primer presidente, de acuerdo con investigaciones, historiadores, que se vinculó con el crimen organizado o con delincuentes, siendo el jefe de Estado, es Adolfo Pascual Ortiz Rubio. Él fue presidente de México en la era post-revolucionaria, o sea, terminando inmediatamente la revolución, viene Obregón, Plutarco Elías Calles y ya vendrá el periodo del Maximato, donde habrá tres presidentes, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, estos dos personajes ya desde la silla presidencial vinculados con negocios ilícitos. Entonces, pues es lamentable, la verdad es lamentable para el pueblo mexicano. En la actualidad hay muchísimas regiones del país donde se vive una pax narca, que es precisamente donde se dieron estos hechos tan violentos. Y pues sí, sí, definitivamente es un dato histórico. Ahora, sí escucharon, seguramente escucharon lo que platicaba con el maestro, de que se acabó bueno, no hubo donde poder ir a comprar comida, no hubo servicios de salud privados, los servicios públicos, pues por supuesto, se saturaron, no hubo donde ir a cargar gasolina, o sea, cuestiones esenciales no las hubo, hubo colonias enteras donde les cortaron la luz, entonces si la gente no tenía saldo en su teléfono, pues no tenía wifi. Yo me dedico a dar cursos y varios guías que se habían inscrito para este curso que estoy dando esta semana precisamente, pues todavía no les reinstalan el wifi. Entonces, esto se lo comento y ya lo voy a ligar para irnos a concluir el tema de la historia, porque los peores momentos que han vivido los pueblos, pues precisamente han sido bajo momentos violentos, bajo estas expresiones armadas, algunas legítimas, por supuesto, como las hemos estado revisando, pero otras pues también orquestadas desde las esferas de el poder para seguir manteniendo ciertos intereses que no necesariamente son los de las mayorías, y eso lo estamos viendo actualmente con el carácter bélico de Donald Trump, con el carácter bélico del gobierno de Israel y con esta lectura o esta visión imperialista también que ha mantenido Rusia y China, porque estas dos superpotencias, o sea, tampoco la idea es ir a una tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero si estas dos superpotencias no tuvieran una lógica imperialista, pues ya habrían tomado decisiones más
contundentes en contra de las violaciones que se están cometiendo, ¿sí? Y lo menciono, lo estamos viviendo, yo como ustedes hasta hace un año y medio vivía en la Ciudad de México, en el estado, bueno, en la ciudad, pero pues ahí la dinámica de la ciudad y el estado es muy similar. Y pues por más que uno quiera entender o se quiera poner en los zapatos de quienes lo viven, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Y hay compañeros de aquellas regiones del país que pues no han vivido estas situaciones y a veces opinamos sin el conocimiento de causa, pero realmente jóvenes, esta batalla, porque obviamente estos hechos convocan a la reflexión. En el caso de la URSS, de la Revolución Rusa, y que sirva esta plática, si les parece, como un recordatorio de todo lo que hemos visto. Mencionábamos entonces que muchos de los movimientos armados han estado fundamentados por las ideas. Si bien el Renacimiento no fue un movimiento armado, fue un movimiento que se impulsó desde los ámbitos de la sociedad, la arquitectura, recordemos la pintura, la escultura, ¿sí? Estas bellas artes que basadas en el humanismo, tratando de rescatar al humano, iban delineando nuevas formas de pensamiento. Bueno, este hecho histórico vino a ser aplastado, si se acuerdan ustedes, por el absolutismo, donde el rey acabó con el feudalismo, acaparó totalitariamente el poder y entonces tomaba decisiones arbitrarias, ¿verdad? Es este mundo de las cortes que tenían sus grandes banquetes, sus grandes fiestas, sus grandes comilonas y la gente en la calle muriéndose de hambre. Esto obviamente obligó a la organización de los pueblos para en el siglo XVIII, ya con las ideas de la Ilustración, pues transitar hacia el derrocamiento de las monarquías absolutas. Acuérdense de eso, son datos muy importantes, con la Revolución Francesa. Y mientras tanto, ¿qué pasó en América? Bueno, la independencia de las 13 colonias, también con esta lectura territorial. Escucharon cuando le decía yo al maestro, pues que nosotros afortunadamente no tuvimos o no tenemos la necesidad de salir diario a buscar el sustento, pero en esta región hay muchísimas personas que se dedican a todo lo que se puedan imaginar de manera legal y que tienen que salir diario y que diario compran lo poco que pueden comer, si es que pueden comer algo. Y entonces en estos escenarios, pues obviamente nos obligan a imaginarnos, ¿sí? Cómo se vivieron estos procesos, ¿no? Llámese la independencia de México, la propia independencia de México, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, ni se diga, ¿no? También fue un momento durísimo, pero y hacia ahí quiero orientar ahora un poco la discusión. La Revolución Rusa tenían un contenido ideológico muy claro, muy marcado por las ideas de Marx, Carlos Marx y Federico Engels, que orientaba una nueva forma de vivir, una nueva forma de creer, de pensar, de echar a andar los medios de producción. Y en el caso propio, en el caso mexicano, lamentablemente a raíz de esta decisión unilateral, autoritaria de Felipe Calderón, no solamente en las calles del país se fue apoderando la violencia, sino que en las mentes, en los elementos culturales, se fue haciendo una apología de la violencia desmedida. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar o han escuchado canciones de estos famosos corridos tumbados, y antes de los corridos tumbados de los corridos del Commander o de los buchones de Culiacán, etcétera, etcétera, donde se plantea como modo de vida el crimen organizado, ¿no? No importa que vivas 2 años, vas a tener dinero, vas a poder comprarte, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer lo otro, cuando la realidad no es esa, ¿verdad? Sin duda hay quienes
llegan a tener estos elementos significativos, pero pues será uno entre muchísimos, ¿no? Y esto, jóvenes, es importante porque efectivamente uno de los elementos que ha quedado de lado en la formación en el país y que pues ahora que estuvo la discusión de la nueva escuela mexicana, pues también muchas veces los maestros, sobre todo en educación básica, pues no están en sintonía, pero es necesario reconfigurar nuestros códigos culturales, nuestros gustos culturales, lo que consumimos, lo que vemos, porque este discurso de avanzar en la consolidación de la violencia como forma de praxis o como forma de vivir en sociedad, pues no nos va a dejar nada bueno, ¿no? Realmente es una situación muy compleja. Y bueno, regresando a nuestro tema, que íbamos saliendo, si no me equivoco, y ya me recordarán ustedes, de la Segunda Guerra Mundial, pues imaginemos, ¿no? O sea, si yo lo que les estoy contando es bloqueos, esta cuestión que escuchaban de los autobuses, de los camiones, ahora imaginen cómo será vivir bajo un bombardeo constante. Que tú estés en tu casa, ¿no? O sea, obviamente estos momentos no tendrían por qué pasar en ningún lugar, lamentablemente pasan, que estés en tu casa y de pronto lleguen unos tipos armados a amedrentarte, a asustarte, a sacarte de tu casa, ¿no? A robarte lo poco que tienes o lo que tengas, pues no es factible. Y comentábamos que para evitar estas situaciones bélicas o de violencia, se había constituido la ONU como este cuerpo internacional que iba a velar por la paz de los países del orbe. En la actualidad, jóvenes, muchísimos especialistas en todo el mundo están cuestionando la pertinencia del funcionamiento de la ONU. Hay quienes van en contra ya del establecimiento de la ONU, pero hay quienes dicen, no, pues ¿en qué otro organismo vuelves a juntar tantas voluntades internacionales? Más bien hay que reconfigurarla desde adentro. Lo cierto es que estamos viviendo tiempos históricos, tiempos coyunturales. Sí es importante observar que por ninguna razón la violencia nos va a permitir tener un estadio de vida armónico, sociable, ¿verdad? Y que es necesario alimentarnos culturalmente, claro que sí. Para eso creo que las sociedades estamos, y en el plano personal, espiritual, bueno, pues ya es también parte de sus familias, ¿verdad? Que son elementos indispensables, sobre todo para su formación